Atentos todos, esto es Filipino Time y eso no. Visita, ¿dónde me has traído? Por fin, que te lo he pedido muchas veces ya. Bueno, le he traído aquí en Olongapo, en Subic. Aquí hay playa y eso. Como ya llevamos 5 meses, más de 5, más de 4 y medio. 4 y medio aquí en Filipinas. Y me parece que este es el día de la playa, que es una buena oportunidad porque ahí en el pueblo donde estamos pues no hay luz y hay que aprovechar. Han avisado de que la electricidad se va por 12 horas. De 6:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde. Por eso nos hemos decidido pues dar un paseíto por aquí por la playa y así conoceremos un poquito más y también ellos aquí en otra ciudad de Olongapo. Esta playa nos pilla 1 hora y media más o menos de casa, es muy cómoda, no hay mucha circulación para acá y en esta época del año está semi vacía para nosotros. Así que os enseñamos un poquito los merenderos y ahora está como si fuera una zona turística española en invierno, medio vacía, pero claro, la temperatura es buenísima, es como un veranito y se está muy a gusto, la verdad. Bueno, os enseñamos un poco cómo es y los precios más o menos, ¿vale? Y las actividades que vamos a hacer, que ya hemos alquilado algunas. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Y nada, vamos a pasar el día por aquí, os explicamos las actividades que ya has alquilado alguna, ¿no? Sí, en teoría tenemos un island hopping. ¿Esto de qué se trata? A los De que que saben, tienen el inglés del mismo nivel que yo, island hopping, les suena... Pues esto se Ojo, trata ojo. de ir en una barca pequeñita y va a ir parando isla por isla. Y creo que no sé si nos dijeron que hay 2 o 3 islas que vamos a ver y que podemos hacer snorkeling, podemos bajar a nadar un poquito, más que nada para no estar solamente aquí en la playa, Bueno. Ir explorando un poquito. Porque hemos reservado aquí este merendero, ¿no? Para nosotros. Sí. Por 500 pesos. unos 7 euros todo el día. Sí, todo el día. Lo que pasa es que aquí, como no estamos en la época de verano, época alta, pues cuesta 500 pesos, pero normalmente me dijo que costaba 2000 y algo o algo así. Nada, hemos hecho bien en venir en esta época. Claro, en días como hoy se va todo el mundo a los centros comerciales. Sí, Y nosotros porque hemos allí dicho hay... dirección contraria, que ahí hay atascos y muchedumbres y nada. Sí, vamos a- también porque como ya llevamos aquí casi 5 meses y a ver, quieras o no, pues se extraña un poquito la playa. El olor a mar a mí me hacía falta y ya, donde- ya necesitaba un poquito Y de... donde estábamos ahí en Mallorca, pues tenemos la playa al lado, ¿no? Y aquí por lo menos algo de arena, del agua del mar, pues nos vendrá bien. Bueno, yo ya me he bañado, ¿eh? Yo ya estamos contando esto, pero yo nada más llegar me he tirado al agua ya y nada. Ahora os seguimos contando, os enseñamos un poquito más de la playa y luego las actividades que vamos a hacer por aquí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, chao, hasta ahora. Pues esta es la playa de Subic. Esta es la zona donde nos hemos quedado nosotros. Hemos alquilado uno de estos pequeños bungalows, ya decimos, por unos 7 euros el día. Aquí incluso puedes traerte tu parrilla y hacer tus barbacoas. Y bueno, nosotros hemos encargado un poquito de comida y de merienda aquí en un restaurante cercano y ahora en un ratito nos la traen. Mientras os voy a enseñar un poquito de la zona. Es un tipo de arena entre blanquecina y volcánica, ¿vale? Está muy bien, es muy finita y la verdad es que es una playa muy cómoda. Estamos en un día semi nublado, pero la temperatura es genial, se está súper bien. Esto, la zona de costa se va dividiendo en pequeños merenderos, aquí tenéis otro de ellos. Cada uno con su estilo de pequeños bungalows o merenderos o de bambú, tipo baja y cubo.
con sus baños ahí, sus servicios. Hay una zona de barbacoa también ahí en medio. Aquí tenemos las distintas actividades que podemos hacer con diferentes precios que ya hemos preguntado. En concreto la moto de agua, el jet ski, unos 30 euros 30 minutos para 3 personas. Y como decimos, hemos alquilado el Island Hopping, que es bueno, una especie de lancha barquito filipino que nos llevará por distintas islas y a una zona que nos han dicho que se puede hacer snorkel, que tiene unos fondos muy bonitos. Ya veremos. Aquí tenemos otro de los reservados donde se puede hacer surf, paddle surf, windsurf, mega surf y todo esto. Mirad qué instalaciones más chulas tienen por aquí. Zona de sombra, por supuesto, súper necesaria. Y como veis, pues la playa prácticamente a nuestra disposición. Aquí hay una zona para el disc jockey y esto es está reservado para mi hermano Moy, para sus tardeos aquí con sus coleguitas. Y nada, ya lo enseñaremos por la tarde a ver si hay ambiente y le gusta y se apunta a verse por aquí. Es un disc jockey de lo mejorcito que hay en los tardeos palmesanos. Este es otro de los merenderos, ya he preguntado, tiene los mismos precios. Cada pequeño bungalow merendero de estos 7 euros para pasar el día completo. Este es tipo baja y cubo, con bambú por supuesto. Y bueno, aquí puede estar una familia muy a gusto también. Estás protegido del sol y aquí con su punto de exotismo también, ¿por qué no decirlo? Con unas vistas que, cuidado ahí, a ver quién me empata. Otro de los merenderos. La verdad es que son muy curiosos, muy bonitos, están muy bien cuidaditos, muy limpios. Y se presta a que estén aquí las familias y pasen el día. Como podéis ver, os podéis traer vuestra propia carne y asarla aquí con unas vistas, como ya decimos. Bueno, ahí está la imagen, por mucho que cuente. Así que después de la barbacoa y de una cervecita, esto es lo que os espera. Y aquí viene el señor de la barcaza que lleva a los clientes al restaurante que estáis viendo ahí en mitad de la bahía. Esta es la bahía de Subic. Está rodeada por una serie de colinas aquí y aquí a la derecha unas montañas un poquito más elevadas ya. En el centro de la bahía, justo en la salida, hay una isla. Y aquí tenéis la imagen tan bonita del barquero con su barcaza. Sí, señor. Saludando a todos nuestros seguidores, que no son pocos ya, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta el señor. A ver, nos quiere contar algo. Hello. ¿Anong pangalan mo? Henry. 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 El dueño de la barcaza. Yeah. Este restaurant. No, floating. Vale, vale. This is guys, beautiful. Hi, sir. Good Excuse me. afternoon. Good afternoon. You go up there? No, you. Let's go up there. Go there. Let's have a beer. Have a beer. Is that a vlog? Yeah, blogger for Spain. Hi, welcome to the Philippines. Hello, Spain. Hello, Spain. Welcome to the Philippines. Let's go up there. Mahubay, ¿no? Mabuhay. Mabuhay. Adiós. Gracias. Adios. Salamat.
volvemos para comer. No espero a nadie. Ya os he enseñado un poquito de esta parte de la playa y cuando reponga fuerzas a ver si hacemos la excursión y os la enseñamos. Hasta ahora. Bueno, ya partimos en nuestra barquita. Aquí con Cuya... ¿No pangalamos? Dani. Cuya Dani. Captain. Good captain. Boat Captain. Muy bien. Aquí tenemos a Leisita y a Trevor. Trevor es su primera navegación Sí, aquí en un barco de estos. transoceánica. La Leisita va a hacer un directo también. Va a hacer un directo también. Hay que aprovechar mientras que la máquina no está que no está puesta, digamos, ¿Cómo que la porque si no, máquina? Motor. el motor. Sí, ahora va. Si veis tan blanquito a Trevor, que se ha puesto crema Y yo también. Barco este de nuevo. para 4 días. Pues ya hemos arribado a la isla, nosotros le hemos puesto la isla, ¿cómo, Trevor? Topocho, Topocho, isla Topocho. Ahora nos dirán... Mayanga Island. Mayanga Island. Mayanga Island. La isla Mayanga. Trevor y yo lo podemos repetir 7 veces que vamos para allá en todas, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí. Mayanga, ¿no? Mayanga. Mayanga Island. Mayanga Island. Vamos a explorar Aquí la tenéis, Mayanga. mira qué bonita. Si no, ahora mismo estaría muriéndome. Mira qué piscinita tan bonita y tan guapa. Sí, sí. Bueno, no te tires de cabeza, Trevor, que hay roca muy Complicado. Here. Careful. Dito, dito. Vale, pues así se sentiría Magallanes cuando llegó a la primera isla, Trevor. Tu primera isla en las Filipinas, ¿eh? ¿Qué te parece? Precioso. Una pena que haga mal tiempo, que no haga... Bueno, un poquito nublado, pero si no nos estaríamos tostando aquí, como no está Bueno. nada mal, ¿eh? Sí, por lo pero menos- más que nada para ver el agua un poco más clara. Eso sí, más claridad. Con las nubes no se ve. A ver si luego cuando hagamos snorkel está un poquito más... Sí, está un poquito removida el agua, sí que es cierto. Estamos en el outfit
Hello. Hello. Estamos en la outfit del mundo filipino. Modo filipino, explica Modo por qué. filipino. Explica por qué, porque esto es Aquí importante sol para es el que no diferente. sepa. Aquí el sol es diferente, no como en Europa. Aquí pega mucho el sol. Tenemos que protegernos con crema solar, con manga larga. Aquí los filipinos se bañan todos con manga larga, con la ropa puesta. Sí. Y allá donde fueres, haz lo que vieres, dicen, ¿no? Así que, sobre todo el que tenga la piel un poquito más delicada, que lo tenga en cuenta, que no basta a veces solo con ponerse crema, que también, sino que hay que protegerse incluso con manga larga, pantalón largo, que también lleva mucha gente pantalón largo, y se puede disfrutar igual, ¿eh? Aquí tienen un pequeño comedor, si os queréis traer la merienda, perfecto también. Nada, nos han dicho que podemos explorar las altas cumbres aquí en la isla, en el islote. ¿Cómo es? ¿Mañaman? ¿Isla Mañaman? No lo sé, no me acuerdo. Bueno, de momento va a ser la isla Mañaman hasta que recordemos el nombre original. Mirad qué bonito. No le hemos traído esta de para de estas, ¿no? Mira, qué intrépida, mira, qué esfuerzo que está haciendo. Lo hace por vosotros, ¿eh? Cuidado ahí, que si es por ella se quedaría ahí merendando, pero bueno, le pone ganas, eso sí. Bueno, y después de esta alta cumbre ya empieza la bajada. Menos mal porque... Está ella. Sí. Bien. Así, es que no veis la pendiente, pero es que esto está, vamos, casi un acantilado es esto. Que de faro aquí para avisar a los barcos que navegan por la zona. Aquí sopla el viento más fresco. Mira, este tipo de árbol que es el almendro asiático, almendro filipino, que tenemos nosotros uno ahí en la hacienda. Ya lo habréis visto. Está junto al bajaitubo que tenemos allí y en algún vídeo ya ha salido. Pues ya está, esta ha sido la subida, tampoco esperéis mucho más. Amores, esto nos cuenta como una isla más en nuestras travesías ya por las Filipinas. Esa es la primera isla que vamos. O sea, nos espera un montón de islas todavía. En otros viajes sí que hemos ido a más islas, yo ya cuento todas. Ya, amor, Son pero... 7.700, hay que empezar a contar ya. No Ya. podemos empezar hoy la primera. No, pero es igual. Aquí en este canal, pues nuestra primera isla. Bueno, en el canal sí, pero... Bueno, vale. Os lo vamos a enseñar las 7.700 islas. Una, ir contando una, ¿vale? Una Primera isla. Vale, pero para ti, para mí, ya es la 7ª o 8ª. Sí, sí, Bueno, sí. ya está. ¿Qué coste hay? Que Por- coste, que coste, Que que coste. coste. Bueno, ¿qué coste tiene esto, por cierto, ahora que lo dices? El Island Hopping, esto nos costó 2.000 pesos. 2.000 Esto pesos. porque es la temporada baja, ¿eh? Vale, unos 29 euros, 3 personas. Tres o sea, personas, pero le he preguntado que cuánto es el máximo, dice que 15 personas máximo, o sea, en un barco 15 personas y cuesta 2.000 pesos en la temporada baja. Ahora ya en verano, que es marzo, abril, pues ya supongo que el doble. y es una hora de trayecto. Es una hora, pero si ya queréis en media hora, dice, ah, ya me quiero volver, pues ya No, está. no, aquí Ya aprovechamos. podéis volver y se acabó. Pero bueno, ya que estamos aquí mirando el paisaje, la playa y eso, pues hay que aprovechar y eso. Bueno, así que hablando de aprovechar, vamos y seguimos aprovechando el trayecto, que hay más Sí. cosas que ver. Hasta Vamos- ahora, vamos hasta la a parar, siguiente creo isla. que Bueno, una dos. isla, tomad nota, ¡Cling! Bueno, y regresamos al galeón Ellen, que nos está esperando para hacer la siguiente parada por ahí. Ya veremos.
llegamos a, no sé si llamarlo islote o pequeña playa. Snake Island. Ngayon po, Pamana Island. Pamana. Pamana. Pamana Island. Ah, vale. Pamana Island. Pamana. Dice que esto antes era Snake Island, ahora Pamana Island. Ajá, bueno. ¿Y el cambio a qué se debe? Sí. ¿El cambio lo ha investigado a qué se debe el No cambio? lo sé. Bakit po tinawag ngayon ng Pamana, Hindi kuya? ko lang alam po kasi dati po nag-operate ito. Ngayon nasira yung pantalan nila, nag-close sila. Ngayon hindi ko lang alam kung bakit. Hindi na sila nag-open. Ah, okay po. Dati po magaganda po yan. Resort po dati. Resort po yan. Ah, Nagagaling po doon ang mga kwampo. Sinasakay sa panta. Ngayon po, hindi na talaga pa. ah, okay. Ngayon po nag-close sila kasi nasira na po ng gabi yung pantalan. Ah, dice que antes esto era un resort, lo que hay aquí, lo que veis aquí. Lo que pasa es que hubo una tormenta que se estropeó todo y ahora ya creo que ya no funciona. No está en funcionamiento, no, se le ve un poco deteriorado, la verdad. Bueno, esto es lo que tiene el vivir en estas latitudes. Aquí hay un sandbar aquí, vamos a explorar, vamos a darnos un bañito. Pues este es el islote, no tiene mucho más. Vamos a tardar poco en explorarlo, pero bueno, aquí está el documento. La verdad es que el agua está riquísima, está súper bien. Hace un poquito de brisa, un poquito de aire, pero súper a gusto aquí. Ya sabéis, esto es Filipino Time. ¿Y eso? Eso no. Esto sí, eso no. Leisita, ¿cuáles son tus primeras impresiones en Playa Chica? ¿Playa qué? Playa Chica. Chica, es chica. ¿Es muy chica la playa? Ah, muy chica, vale. Hombre, Bien, bien, está bien. Está, como no hay mucha gente que está aquí para nosotros. se está a gusto, ¿no? Está bien, sí, para dar un bañito. De momento no me he dado bañito. Ahora me voy a dar bañito Tu para primer que bañito, ¿Eh? tu primer bañito en esta nueva etapa en Filipinas, ¿no? Sí. Pues hay de qué documentarlo. Y cuidado, con la ropa todo protegida, la de arriba, y con un short. Ay, Dios mío. Muy filipina vas tú. Sí, exactamente. Ya luego más adelante ya me iré poco a poco quitándome. Sí, no calientes al personal. Tranquila. No está fría. No, Se está creo y bien. dice que no está fría. Yo no soy frío la toalla, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Aquí voy a probar esto para todos vosotros. Mi primer bañito del su año. primer chapuzón, vale, ahí va. Ahí está ella. Ya está. Ahora como no tengo toalla, ay Dios mío, este aire como que... Ahora sí se ha notado el airecillo, ¿no? ¿no? Voy a decir, vámonos que tengo frío. Sí, la verdad que el primer chapuzón que sea en finales de enero es un poco raro, la verdad. Sobre todo al salir del agua, el airecillo sí se nota un poco. Sí, cariño, creo que es un error. Bueno, estáis exagerando más de lo que toca. No, pero yo tengo frío, ¿eh? Ahora necesito toalla. Ahora en España yo creo que está en la época de invierno y aquí estar en la playa, la verdad que es un lujo. Os animo a venir aquí en Filipinas, que tenemos los 4 suscriptores. Por favor, que vengáis a Filipinas. a explorar Hablando un de poco. suscriptores, al que no le guste el vídeo, ¿qué tiene que hacer? Instrucciones, por favor. A que no le guste el vídeo, por favor que no le des el like, ni pongáis la suscripción, ni tocáis la campanita, porque si no, ya sabéis lo que va a pasar. Va a ir dándole por saco allí el otro vídeo, o va a mandar el otro, aunque tenemos todavía solamente más de 10 vídeos. Pero bueno. Por favor, si no le gusta el vídeo, no le Ya des el está. like.
Nosotros tenemos que avisar siempre. Siempre, siempre. Que luego hay algún incauto que... ¡Ay, es que le he dado sin querer! Y más... Ya, si es que estamos ahí, si es que no os dais cuenta, si es que no estáis en lo que estáis. No, le he dado, iba a coger mando para cambiar y le he dado... No, hombre, por favor. Es que... Bueno, ya está, ¿qué te ha dicho? Ya está. Un saludo. Ya sabéis que los filipinos son muy amantes de poner la música a toda leche, a todo lo que dé. Así que vamos a pasar rápido por allí, a hacer un par de cortes, a ver si va a venir el copyright luego y nos corta el vídeo. Y esta es una embarcación original de un filipino pescador. Este no está dedicado ni destinado para los turistas. Mirad el montón de artilugios que lleva esta persona para realizar su labor de pesca diaria. No vamos a molestarlo mucho porque está por ahí descansando el hombre, pero bueno, que veáis un poco el tipo de embarcación que llevan estas personas que se dedican a la pesca. Magandang Japón, ¿cómo está? ¿Cómo está acá? Hello po. Anong pangalan mo? Muy bien. Aquí está este señor tirando con su barca Ofelia. Ofelia. Muy bonita. Hay una canción muy bonita. Oh, Ofelia, tú no comprendes. No, no, no. Salamat po. Salamat po. Magandang Japón. Magandang Japón. Yeah, 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 yeah. Una. Thank you. La gente es encantadora, de verdad. Cuanto más sencilla, más buena gente son. Ay, me grabo yo sola. Una transición. Ahí veréis a Trevor. Su primer baño del año. Sí, bueno, ya me he mojado ya. Bueno, mira, ahí está Ricardo, está Ahí bañando. está Ricardo, su primer baño del año aquí en Filipinas. Y no, en España ya estamos en invierno. Está muy bien, la verdad que al principio sí que hacía un poco de fresquillo, como siempre, pero luego ya está de maravilla dentro del agua. Y si os queréis poner moreno, pues perfectamente, solamente con la brisa del aire. Bueno, ahí está nuestro Ricardo, su segundo. Muy bien. Me he tirado el agua en cuanto me llegó. Ya. Hola. ¿Esta qué? ¿Mi tercera aparición aquí en este canal? ¿O qué? No lo sé. A ver, he salido en el avión que estaba reventado de sueño. Street food. Street food, sí. Santo Niño. Santo Niño y ahora aquí. Cuarta, esta es la cuarta. Ya Uy, va cogiendo tablas en... Sí, bueno, poco a poco, poco a poco. Sabe lo que se puede. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va ese primer bañito del año? Está genial el agua. Yo tenía unas ganas de venir y oler a mar, por favor. Tenía ya añoranza por el mar, necesito el mar cerca. Y bueno, aunque estamos muy a gusto donde estamos, me hace falta de vez en cuando el contacto. Me he criado junto al mar, luego he vivido junto al mar y ahora que estamos en el interior me cuesta un poquito. Es lo que llevo un poquito peor. Me hace falta oler, el oler a... Oler, tocar tocar la arena el tacto de la arena en los pies también me viene. Estamos aquí en Subic, en Olongapo. Esta playa se llama Baloy Beach, que ya iremos explorando otras playas. Y como es la primera vez que vamos por aquí, pues lo importante es ir a la playa, a bañar y eso. Y esas cosas. Y esas Venga, ¿qué es lo que te cosas. falta? Leisita, que tú... Y esas cosas. Bueno, Bueno, ya iremos vale. enseñando más cosas luego. Vale, hasta ahora. Ahora.
Ahí va Leisita, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está la Lacey, La Leisi. con sus posturitas. Muy bien, dale pues. A la siguiente, ¿no? Nos acercamos a la embarcación de Carl Jesson, donde nuestros amigos nos han dicho que han pescado un total de 19 ejemplares de Blue Marlin y nos han dicho que podemos verlo y a ver si podemos enseñarlo para todos vosotros. Bueno, vamos a subir a la embarcación de estos pescadores que muy amablemente nos han invitado a subir y ver la pesca que han hecho hoy. Maganda hapon. Ano po niluluto dyan? Kahit ano, pwedeng pang kilaw, pwedeng pang ihaw. Payo nyo, madam, oh. Ano po? Panguwi nyo. Ano? Lahat, ilan po yung nakuha nyo? Madami po. Ang kalahati na binta na. May kalahati na benta mo. Magkano po ba? Po? Kilo o no binta. Ano po yung... 120. 120 na po, ma'am, per kilo. Per kilo, 120. Ah, ilang kilo po ba Yan, yun? mga Ahí tenemos a Leisita negociando el precio porque Gaano po yung... posiblemente vamos a comprar algún ejemplar. hindi, may 80, 30. 18 kilo po? Bueno, este le llaman helicopter fish, no sé cuál sería el equivalente en español. Y el Blue Marlin lo tienen aquí, son unos 80 kilos de ejemplar. No se puede ver del todo bien, me voy a acercar un poquito, a ver si os lo puedo enseñar. Porque son 80 kilos de Blue Marlin que tiene aquí. Y ahora tenemos aquí a Leisita pues negociando. Dice que 120 el kilo. ¿Y un helicóptero de estos cuánto pesa? Mas o menos mga 3.5 po yung ano, yung Mga ano 3, yan, kilo. 3-4 ganyan po yung kilo niya. Pag-uwi sa Blue Marlin. Ay, dyan lang po. Oh, Dice que estos son para silo lang. atrapar el Blue Marlin son Nos cuenta que estas son las artes que emplean para atrapar el Blue Marlin y no entiendo mucho cómo irá, pero bueno, ¿qué tipo de carnada le ponen ahí? tipo de qué? ¿De carnada? Que... Ano po yung pampain nyo? Wala lang, parang Ano yung tawag dito, aswang, yung mahaba na pang espada, may team. may- Panggabi yan, panggabi yan na huli po. namin. Mga pusit, Ah, ano, mga pusit rin. dice que es como Octopus. un octopus, un calamar y eso. Un pulpo, un calamar. Sí, Ajá. eso lo ponen Ok. ahí para... Muy bien. Paggabi lang po, ganyan, paggabi Paggabi. po. Ah, dice por la noche Por la normalmente. noche. Ajá. Tapos po pag umaga, doon yun na yan, yan, ano, doon niya kukunin. Ah, Que llevan toda la noche pescando. sí, ¿no? toda la noche lo dejan 200 esto. plus yan, pelalim. Ah, ajá. 260 plus. 260 plus pa ilalim po. Hindi pa. Ah, 260 metros abajo de Buah. más, todavía más profundo. Más todavía. de profundidad, Sí, 260 metros de profundidad. de Vale. profundidad. Eh, yung mga ganyan po, yung helicopter, madali lang naman. Oh. Oh, dyan sila kumain sa ano namin. Sa ilalim din po. Pang Blue Marlin din. Kasi may ganito eh. Hook. Ah, tienen ese... May hook yan. Ajá. Con este. Pang Con este helicopter anzuelo. to, helicopter. Hook. Eso es para el helicóptero. Para el helicóptero. Helicopter fish. Ajá. Ano po forma de- pangalan nyo, kuya? Sa Carlo. Arlo. Carlo. Kuya Carlo. Arlo. Carlo Taga Negros. Taga Negros. Negros Occidental. Shout out Taga Negros. Si Kuya, anong pangalan po ni Kuya? Yung isa. Po? Soy. Butsoy, ay. Shout out Ang po. iba nandoon, namili. Ah, namili po. Ah, Doon nyo sila. daw po pinag-aano? Oh, Doon kayo dyan sa nagbebenta? Bulong, ano, sa broker. Ah. Malakas dito kasi Baka sa amin. po pag bumalik kami. Pag Marso, uwi na kami. Ah, ganun po. Balik naman kami pag Nobyembre, Disyembre. Doon, gamit ka ba yan? Tanigros. Oo. Wala. Marami kami dito. Mga 15 kaya yata kami dito piraso. Iba nag-uwi na. Iba doon. Ang layo nyo pa po. Negros Oo, pa. Negros. Mm. Marami ng isla. Mga dyan kami sa ano, Lubang, Padaan, sa Mindoro, Antique. Sige. Magkano po yan, kuya?
Bigay ko lang yan sa inyo 300 300 para buena mano. Oh, sige po. Para Ya, tingnan. matikman ninyo. Opo, tikman. Y Serena no se ha Bueno, ahí pasado. tenemos a Carlos, que ha sido amabilísimo con nosotros. Bueno, ya estamos aquí, ahora estoy yo grabando. Estamos aquí en la playa de White Track. Pero pues Aquí mis padres ya habían ido antes, pero yo no. Pero bueno, aquí se ve como un pequeño parque. Precioso todo. Ya, de ahí no sé si se ve que hay como, bueno, gente comiendo ahí y tal. Taba. Tabá, Aquí limpis. Cuyataba. Aquí está Cuyataba que nos va a hacer la limpieza del pez helicóptero que hemos comprado al pescador. Han sido 300 pesos, 4,20 euros al cambio. Y por lo visto tiene una piel muy dura y aquí Cuyatabás nos va a hacer la limpieza. Aquí Cuyatabás, experto con el machete, ha pedido el tinidor, ¿no? Tinidor ahora. Hindi, binili nila. Está bien duro. Vaya. Nasaan na si Puti? Tagalog, kaliskis. Kaliskis. Yeah, kaliskis. La escama en Spanish, escama. Escama, kaliskis. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Spanish. Maganda Japón. Magandang hapon. Buenos días, señor. Kapal pa yan. Anong pangalan mo? Robert. Robert. Muy bien. Lifeguard. Robert Redgar. Yeah, lifeguard. Tinidor, cuchara. Español. Español también. Ventana, mesa, vaso. Mesa, vaso, español. Before worldwide, American, Spanish before. Yeah. Spanish before American. Before America, yeah, yeah. The And history- now the history only Philippines. Filipinas. Yeah, yeah, Only yeah. Filipinas. Very delicious. Delicious, yeah. Delicioso. Ah, Espanya. Spanish. delicioso, exquisito. Delicioso, exquisito. Espacito. Masarap. Masarap. Manyaman. Manyaman. Ah, manyaman. Manyaman. Pampanga yan Kagang Pampanga. Manyaman yan, Didi. Mayalo Spanish yung Pampanga. Manyaman. Este bote es Salakab. 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 Yeah. Yeah. Salakab. Team Salakab. Ah, Team Salakab. es del Team maestro. Salakab. Isa founder. 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 This is a founder. Hijacker. Hijacker. Ay, Jagger. El cachondeo que se montan aquí los filipinos de campeonato. Yeah, Filipinos smiling, ah. Very happy. All the Filipinos smiling, yeah. Yeah. Filipino is hungry, smile only, Eh, but is hungry. Sandy, no? Many problem but smiling, but always be smile. Okay. That's Filipino. No more money, no honey, it's smile. But are happy. Very happy. Aquí tenemos al Team Salakab. Imagine. Team Salakab. Salakab. Yeah, Team Salakab. Mira Isa- cómo nos Big están founder. preparando aquí. Yeah, no, you see. Founder. Salakab.
Nos está preparando aquí el pez helicóptero, el Team Salacán en exclusiva. Despacito. 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 Tayo yung ulo, dali nyo tayo yung ulo. Yung katawan na. Dali nyo yung biyak. Salakap. Siguro mas palit pa rito. Aquí está, más rústico no puede ser. Toma ya. The killer fish. Ahí, dándole con el bambú al machete. Dale, dale, voy, bambú. The bamboo. De bambú, bambú y machete. Bamboo machete. Esto de toda la In vida. Pampanga, bamboo ham. Bambú hub. Ajá, en Tapampanga. Mira tú las rodajas que nos están sacando. The fish very delicious. Very delicious. Yeah. It's helicopter. Helicopter. You explore in the sea. Yeah. I like Next time you go Manyandili. Mira qué buena rodaja. Sir, excuse sir. Thank you. Salamat. Salamat. Cariño, un día espectacular de playa. Hay que Muy repetirlo y bien. no tienen que pasar ya 4 meses y pico para que volvamos. No tiene que pasar que nos quedamos sin luz para que vayamos aquí No a hay que aprovechar poner las excusas playas aquí. de ese tipo, ni mucho menos. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado y devolvemos la conexión. ¿A dónde? A nuestros estudios centrales. Adiós. Chao. Pues aquí estamos en nuestros estudios centrales. Buen reportaje nos han hecho nuestra unidad móvil, nuestros reporteros. Se han ido a la playita, ¿no? Sí, Se lo han sí, pasado sí, bien. ya Nosotros ves. aquí pasando calor. Ya ves tú, madre Anda, mía. que no saben nada. Con el presupuesto que les damos, Sí. pegan la vida. Menos mal que nos han traído un pescado bueno, ¿eh? Menos mal. Sí que nos ha gustado mucho el pescado que han traído, es enorme. Ha estado cocinando leisita y todavía nos queda medio ahí. Sí, le he puesto yo para Riquísimo. congelar, Riquísimo. vamos, que le tenemos para varios días. Bueno, vamos a darle caña que después dicen que los vídeos son muy largos. Hay que Claro. saludar que nos han bombardeado con los saludos, que a mí no me ha saludado, que a mí sí, que... Claro. Bueno, Que quiero mandar un saludo, lo primero, a mi cuñado Ubalito Camina. Hola. que- Que me dijo que en el próximo vídeo a ver si me saluda mi cuñado. Juanito Camina, Rauli, te mando un saludo y un besito. Y a mi cuñada también, a Chiara, por supuesto. la italiana de la, La familia. italiana. Ecco, e allora. Un besito, Chiara. Y a- Bueno, a los de Trípoli, La que de han Trípoli. dicho, ¿pero a qué Trípoli? Que hay muchos Trípolis. Bueno, al Trípoli de Grecia. Eder González y Ana González. Mandamos un saludo. Un saludo para vosotros. Nerea y David. que le han pedido algo, el anillo para cuándo. Uy, Nerea, el anillo. muy bien, Nerea y enhorabuena. David. Menos mal que ha dicho que sí, pareja. menos mal que ha dicho que sí, Menos porque si no mal. David se queda descolocado, el pobre. No, bien, Menos bien. mal, Más o enhorabuena menos lo- pareja. Laia, Abril, nuestras sobrinas, Isa, Moi, date también por saludado. Moy, un saludo, un besito Moy, las niñas. Esta es nuestra familia y los queremos muchísimo y bueno, os esperamos que tenéis que ir viniendo poco a poco. Nerea ya viene el mes que viene, luego viene David, luego Eder y Ana. Bueno, vamos viendo, ya iremos contando. Vale, nuestros amigos de... ¿Dónde nos han dicho? La libretita. La libretita, que no falte la libretita. Bueno, mandamos un saludo a nuestros amigos también, nuestros subscribers Subscribers. de Albacete, San Boi de Barcelona, Estos han dicho, por favor, saludadnos a nosotros. Juanan y Rachel. Rachel, mi paisana, Hispano-filipina. Tu paisana mi Rachel. paisana. Del puerto de Santa María en Cádiz. Hola paisana, ¿cómo está? Hola, Rachel, Juanan. Juanan. De Tenerife también. Dice que fiel seguidor también, está ahí desde el principio. Benavente, en Zamora, Hola. un pueblo importante de la zona. Cantabria, Valencia y Ya. también
Bueno, yo quiero aquí contar un poquito la historia, lo poquito que sé, unos amigos que nos siguen desde Chicago. Él se ha criado ahí, ella es filipina, son los dos enfermeros y en un año se jubilan y se vienen a vivir a Filipinas. Lo curioso es que los abuelos de él son de Salamanca y salieron de España con motivo de la Guerra Civil Española y se fueron a Cuba. Los padres de nuestro amigo de Chicago ya nacieron en Cuba, pero se tuvieron que ir por el régimen castrista. Tristemente, la familia se ha tenido que ir siempre de los lugares donde han vivido y se fueron a Chicago, donde ya se crió nuestro amigo. Ahora se vienen a Filipinas. La historia de la familia es que van a vivir en 3 continentes, pero bueno, nos han saludado, son muy educados, muy buena gente y me pareció curiosa la historia, ¿no? Que la familia pues salió de España, fue a América, a Cuba y de Cuba a Chicago y ahora se vienen para Filipinas. Bueno, pues que continúe con la historia de la familia porque es muy bonito también. Muy bien. ¿Seguimos? Tenemos también de Brasil, Australia, Tondo. Australia es otro español que vive en Australia con paisana tuya, con Filipina. Un Hello, saludo para ellos ¿cómo también. está? Tondo, ahí Tondo, tienes familia uy, en tu Tondo, barrio de sí. Tondo, en Manila. Sí, Tondo, aquí creo que es la primera vez que tenemos. Este es nuestro, que Aquí en sepamos, Tondo. nuestro primer seguidor filipino que ve nuestro canal doblado al tagalo. Ah. O sea, esto nos ha Kumusta po comentado. kayo? Thank you po sa panonood. Thank you, salamat. Salamat po. De Texas, De Texas, también. muy exótico. Además, admirador de Sissy Geeks. Ah, Cuidado, uy. cuidado Pronto ahí. saldrá mi Sisi, pronto. Que tenemos un próximo capítulo con ella en un par de semanas y, Claro. y está pendiente. Sí, y tenemos también de República Dominicana. Ahí tienes tú. Ahí tengo yo mi Wow, princesa. Tu una prince y princesa. muchos acentos dominicanos que cuando Sí. te enfadas te sale la dominicana. Hombre. ¡Tú me dijiste! ¿Eh? Que me lo has dicho más de una vez. Muy bonito República, ¿eh? Bueno, tenemos también aquí. Bariloche, en Argentina. Bueno, en Argentina tenemos varios amigos y una de ellas es la primera, porque casi todas las parejas que conocemos aquí son hispano-filipinas. Esta es la primera que tenemos hispana-filipino. Que estábamos su deseando ya- marido es filipino. Su marido es filipino, ella es Ah. argentina y no sé si en menos de un año también se vienen a vivir justo aquí en Ángeles, una ciudad que tenemos aquí muy cerca. Está cerca, sí. Y, Qué bien. y también nos saludaron muy simpática y muy amablemente. Gracias. De California también. De California, que esta semana también nos ha escrito nuestro amigo de California. Y por último, de Y Cuba. de Cuba, nuestra querida Cuba también, que bueno, él lo está pasando mal como casi todos los cubanos y un saludo y mucha fuerza desde aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Muchísimas muchas gracias a todos por vernos. escribirnos, por vernos. ¿Qué tenemos aquí? Que nos Aquí han pedido... tenemos dos colores. Venga. Dos colores. Tenemos aquí el color amarillo. Amarillo. No, amarillo, amarillo. Amarillo. Te sale la Argentina también, que llevas dentro. Y tenemos el color verde. Y lo primero es que, ¿de qué crees que es esta fruta? A ver, tiene la forma óvalo, Sí, como Óvalo. un balón de rugby. balón de rugby. A ver. Qué interesante te pone. Sí, no, pero porque los filipinos, nosotros, hacemos así. Que los españoles no. No lo sé. Te digo yo los filipinos porque estamos... Yo qué sé, si los españoles lo hacéis también Claro eso. que lo hacemos, hombre, perdón. y supongo que los ecuatorianos y los colombianos. y todo. Bueno, pues nosotros lo hacemos Yo tengo así. que decir que yo lo hago y no tengo ni idea. Qué bueno o mala. Bueno. Yo para que cuando me están mirando me pongo cara interesante y digo, esta. Pero a ver, vamos a revelar este color amarillo de qué es, ¿no? Sí. Vale.
Vamos. Bueno, los dos. Que si no, lo vamos a dejar. Las Y nos vamos, bueno, nos revelamos, hasta luego. No, claro que sí, mujer. Venga, Vale. vamos a ello. Venga. Tú lo partes. Vamos, venga. Esta primero. Bueno, aquí se llama pacuán, ¿no? Pacuán. Esto es un pacuán. Pacuán, pero no pactu. Pacuán. Pacuán. Toma ya, qué curiosa. ¡Hala! ¿Has visto que es Este es sandía? sandía, de Sandía. color verde por fuera y amarillo por dentro. Gualda. ¿Gualda? Gualda, este es el color gualda. Ah, Este es como el gualda. de la bandera española, roja, gualda y roja. Ah, sí, mira. Se llama sandía gualda, por eso es... No, se llama gualda porque si te sobra la mitad, la gualda guarda. en la nevera. Esto es. Ajá. Vamos a ello. Abrimos esta. Sí, vamos a abrir. Ay, déjame Venga, abrirlo. abre tú. ¿Qué? A ver, ese pacuán amarillo, ¿de qué color es? Porque ese es de pacuán verde, es con amarillo verde. ¡Hala! Toma ya. Mira, 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 mira. mira. El pacuán amarillo tiene por dentro de color rojo. ¡Sorpresa! Bueno. A ver, ahora lo vamos a Ahora probar. tenemos que hacer el honor de probarlo, ¿no? Vamos Para a todos hacer un vosotros. esfuerzo. Ay, Bueno, el caimito fue todo un éxito. sí, le ha gustado Y mucho por el eso caimito, ¿eh? nos han pedido que hagamos reviews culinarias cuando acabemos los episodios, Pártelo, que vengamos aquí. Pero así no. Bueno, ya está. Ya las partido. Así. Ahí. Ahí, hijo. es que- sí, sí, claro. No, pero es que las Cla- partido ah, por aquí. claro, la mitad. y por eso ahora tiene ya que no ser funciona. así. Claro, ¿Y? claro. ¿Y? Anda, hija. Ale, come eso. Anda, hijo. Vamos a ver. Venga, vamos a hacer un review a ver qué tal está sandía verde Mm. con color amarillo. Bueno, ¿de qué color has dicho? Gualda, Mm, súper dulce, muy bueno. muy dulce, muy rico. Muy crujiente. Sí, Pacuán. pacuán. Qué Buenísima. bueno. Mm, No me lo esperaba. muy rica. Y este sí que yo no lo he probado nunca, lo hemos comprado porque nuestro Suki, nuestro suministrador de sandías, que tenemos ahí una persona que siempre nos vende la sandía, Ujú. porque confiamos mucho en él, porque él sí que hace cloc, cloc, cloc y conoce y nos da el mejor producto siempre. Y esas cosas. Y esa cosa. ¿Cómo lo hago ahora? En el Instrucciones. medio, ¿En señor. medio? Ahí. Bueno, venga. Ya está, vaya que haga lo de antes y no vea. ¿Y? ¿Y? No sé por qué. Esto es muy Bueno, suyo, la ¿eh? vamos a probar. Pues igual de buena que una verde por fuera y roja por dentro. La verdad es que muy rica Muy también. curioso, está bueno. Muy dulce. Y cuando llegamos a... Cuando me la ofreció, digo, dije que no porque ya teníamos melón. Dije, no, ya tenemos... Dice, no, no es un melón, es una sandía. Digo, una sandía. Y yo lo veía como un melón amarillo. Sí, porque yo Y es ya la por primera vez que he curiosidad, visto también ese sandía. Mm, 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 está bueno. muy bien. Pues nada más por hoy, ¿no? Nada más por hoy. Yo supongo que Vamos a seguir aquí Ya con le lo hemos- nuestro. ya le hemos Despedimos dicho la algo. conexión de nuevo con la boca llena. ¿A dónde? A nuestros estudios centrales. Adiós. Chao. Chao. Dejadnos en el comentario, ¿eh? Si queréis que os mandamos un saludo desde Desde Estudios- Murcia, como dijiste la otra vez. desde nuestros estudios centrales. Vale. Esperemos que os haya gustado el vídeo y muchísimas gracias. No te acuerdas hoy, ¿eh? Porque he echado la siesta muy bien. Aunque tengo la voz, perdona, que tengo la voz un poco A ver si así. descansar, Porque ¿eh? sí, he hecho un recharge. Y ahora te vas de Charge deporte. complete. Ahora se va a hacer deporte con las amigas. Claro, por eso llevo así Leisita con Se su... van a caminar y resulta que ellas, Deporte. cuando caminamos por ahí, hacemos 2 o 3 horas de caminata. Y ahora se van con las amigas y cuando vienen a la media hora, las amigas todas reventadas que no están acostumbradas a comer, a correr, a caminar. Alguna de mis amigas. Algunas. Bueno, tienes una que sí, el resto ninguna. Sí, así sí que es muy deportiva, igual que Sí. yo. Esa...
Pero los demás están un Las poco... otras se están apuntando, se vienen arriba y después tenéis que traerlas así. Bueno, a ver cómo va hoy. Con tu nuevo grupo, que se ha apuntado una nueva que dudo yo mucho que llegue a la esquina esa. Ya veremos, ya veremos. Ya que hemos cortado la conexión hace un rato, ¿no? ¿Eh? Que hemos cortado la conexión hace un rato Oye, pero y ahí siguen. ya está. Menos mal que hemos avisado en el... En el minuto 8. No, en el próximo episodio Sí. vamos a comenzar a avisar en el minuto. Dicen, no, es que los vídeos no pueden durar más de 8 minutos, porque si no, bueno, pues como somos raros y diferentes y minoritarios, pues lo hacemos de cuánto llevaremos, 30 minutos más llevaremos. Vamos a empezar a avisar en el minuto 8, a todo el que se quiera retirar, pues los niños a la cama y aquí seguimos los jubiletas, los 4 viejos. Los Que nos jubiletis. podemos quedar hasta tarde porque luego no madrugamos. Claro. Que al final sí madrugamos, pero bueno. Sí. ¿Qué está cayendo ya? No, esos son No, las... como sea el nido de hormiga este que tenemos aquí, No. un par de nidos de hormigas No, rojas, no pasa un día lo tenemos que enseñar. Y hacer el reto ese que se están metiendo los nidos de hormiga, eso por aquí dentro. Sí, ¿No no, lo has ese visto? no. No. Esto es la fruta, la segunda fruta que hemos probado, ¿eh? Ya veremos, a ver, el Bueno. próximo. Podemos probar frutas, platos calientes, lo que- postres, sí, algo sí. curioso para la gente que no es de aquí. y- Exacto. Bueno, ya está, nos vamos, ¿no? Te tienes que ir tú también. Es verdad, es verdad. Bueno, yo me voy a editar todo esto y ella se va a caminar. Adiós. Chao. Hasta Chao. luego. Ya está, supongo que está bien, ¿no? Muy bien.